¿Qué tal, amigos, hermanos? Los saludo con la paz de Dios. Y bueno, pues nuevamente estamos en este jueves de estudio, hermanos, con estos temas que hemos estado desarrollando, que son las dispensaciones. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre esta tercera dispensación, que es el gobierno humano. Y bueno, pues vamos a dar inicio haciendo una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, entendimiento, pero sobre todo el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Cierra sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo mi vida, Señor, para que tú en esta hora la uses, oh Dios, con tu gracia, Señor, con tu amor. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor, de aquellos que escuchen este mensaje por medio de las redes sociales. Bendíceles, Señor, dales entendimiento, oh Dios, para que puedan recibir el mensaje de tu palabra y podamos en esta hora ser bendecidos, Señor, y alimentados espiritualmente. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en esta tercera dispensación, también llamada como el gobierno humano. Y bueno, en este gobierno humano que inicia en el Génesis capítulo 9, verso número 1 y se extiende hasta el capítulo 11, verso número 32. Mire, esta dispensación empezó después del diluvio y se extiende hasta el evento de la Torre de Babel. Estas 7 dispensaciones, hermanos, son una forma de entender cómo Dios ha tratado a las personas a lo largo de los siglos y también sus requerimientos morales y espirituales y cómo han cambiado a lo largo de estos periodos. Sin embargo, en todas estas dispensaciones hay una constante: la necesidad en la humanidad de un Salvador y la gracia y misericordia de Dios que se extiende a aquellos que creen en Él. Vamos a ver la definición o una definición de estas dispensaciones antes de entrar a esta tercera dispensación. Mire, el término dispensaciones, decíamos en nuestros estudios anteriores, en el contexto de los versículos bíblicos, se refiere a diferentes periodos de tiempo a lo largo de la historia humana en los que Dios ha interactuado con personas o las personas de distintas maneras. Está estrechamente ligado a la teología dispensacionalista, la cual sostiene que la Biblia describe varias eras o dispensaciones de la relación de Dios con la humanidad. Las dispensaciones son generalmente consideradas como regímenes divinos o administraciones del asunto humano. En cada dispensación, Dios ha revelado ciertas obligaciones específicas y responsabilidades a la gente de ese periodo de tiempo. También hay un cambio notable en la forma en que Dios interactúa con su creación. En cada una de estas dispensaciones, a las personas les ha sido dada oportunidad de aceptar a Dios y también de obedecer su voluntad. Sin embargo, como hemos descubierto en la primera y la segunda dispensación, en cada dispensación tiende a terminar con la desobediencia del hombre y el juicio de Dios. Pero pudiera anexarle aquí también la misericordia de Dios. Mire, la mayoría de los teólogos dispensacionalistas identifican 7 dispensaciones diferentes. Vimos primeramente la inocencia y también la conciencia. Veremos el día de hoy el gobierno humano
y posteriormente la promesa, la ley, la gracia y el reino milenario o el milenio. Cabe destacar que estas dispensaciones no son formas de salvación, sino que en cada dispensación la salvación es siempre por fe. Las dispensaciones muestran la manera en que Dios administra su gobierno sobre el mundo y cómo esto afecta la responsabilidad del hombre hacia él. Y sin más, iniciamos, esta tercera dispensación, gobierno humano. Bajo las dos dispensaciones anteriores, la inocencia y la conciencia, el hombre fracasó completamente y el juicio del diluvio marca el final de la segunda dispensación y el principio de la tercera. La declaración del pacto con Noé sujeta a la humanidad a una nueva prueba. Es establecida la institución que por primera vez se menciona, el gobierno humano, el gobierno del hombre por el hombre. La más alta función del gobierno humano es el acto judicial de quitarle la vida a un hombre. Con este acto se implica todos los demás actos de gobierno establecidos. Bajo esta dispensación, el hombre es responsable de gobernar el mundo para Dios, hasta que Israel fracasó por ese apartamiento hacia Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 28:1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y también Deuteronomio 30:9 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero hay una advertencia, y esta es el resultado del apartamiento del pueblo de Dios con él. En el verso número 17 y 18 de este capítulo 30 de Deuteronomio, dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Entonces, hermanos, bajo esta dispensación el hombre es responsable de gobernar el mundo para Dios.
pero si se aparta del camino que Dios le ha dictado, bueno, pues entonces viene ese extravío, viene entonces ese abandono de parte de Dios. Duración del diluvio. De esta tercera dispensación, desde el diluvio hasta la torre de Babel. Génesis capítulo 8, verso número 1 nos dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Verso número 9 de este capítulo 8 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero, dice el verso número 4, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También nos dice aquí en este libro de Génesis, capítulo 11, versos del 1 al 9, nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el verso 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, en esta tercera dispensación del gobierno humano, ¿cuál era la responsabilidad de los seres humanos? Bueno, había una responsabilidad: poblar la tierra. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios otorgó a Noé el dominio que Adán tenía en la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, y le ratifica ahí en el verso número 7 de este capítulo 9 de Génesis. Le dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y también había otra situación en la que ellos debían de tener muy presente, que viene desde la dispensación de la inocencia. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenían la responsabilidad de
multiplicarse y llenar la tierra, y también de creer en el Mesías. Esto fue desde el Génesis 3:15, prometido la simiente de la mujer, que derrotaría la simiente de la serpiente. ¿Cuál fue el fallo? El fallo de la humanidad en esta tercera dispensación del gobierno humano. Bueno, ellos tomaron una decisión, la decisión de no esparcirse. No se esparcieron. ¿Cómo inicia este fracaso humano? Génesis 9:20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Mire, para entender lo que significa que Cam viera la desnudez de su padre. Mire, yo me pregunto, ¿por qué se molestó tanto Noé con Cam al grado de maldecirlo, si dice la Escritura que lo único que hizo fue ver la desnudez de su padre? Se me hace algo extremo. Entiendo que la Escritura prohíbe que el hijo vea la desnudez de su padre, pero digo, una de las razones por las que ve su desnudez, pues es porque estaba borracho, estaba ebrio ahí en su tienda. Entonces, pudo haber sido un poco de morbosidad de parte de Cam de ver la desnudez de su padre. Tal vez se burló porque estaba desnudo, o quizá en realidad vio desnuda, a quien vio desnuda fue a la mujer de Noé, y fue y lo contó a sus hermanos, y esto sí pudiera ser o haber sido el motivo o la provocación de que se encendiera la ira de Noé, ¿sí? Se llenara de mucha molestia. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, hermanos, porque la Escritura es la que nos saca siempre a verdad. Mire, vamos a entender lo que es la desnudez de su padre. Levítico capítulo 20, verso número 11, dice de la siguiente manera: cualquiera que yaciere, y refiriéndose a la relación sexual, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Había una sentencia de muerte a aquel hijo que yaciere con la mujer de su padre, y a esto le llama, fíjese, le llama la desnudez de su padre descubrió. La desnudez de su padre. Vamos a ampliar un poquito más esto en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de este capítulo 20 de Levítico. Mire lo que dice el versículo 7 y 8 de este capítulo 20. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Y fíjese lo que dice el verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahí encontramos esa palabra. Es la desnudez de tu padre. Les repito el verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. Entonces, a la luz de estos versículos se entiende que cuando Cam descubre la desnudez de su padre, bueno, en realidad, basado en estos versículos, estaba descubriendo la desnudez de su madre, o la desnudez de ambos, lo cual pudiera haber sido un acto de morbosidad. Y no solamente estuvo
en ese acto de morbosidad, sino que luego fue y se lo contó a sus hermanos, los cuales actuaron de manera prudente y bueno, dice que de espaldas fueron y cubrieron la desnudez de su padre, que según Levítico 20, versos 7 y 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, él va, le comenta a sus hermanos, esta situación molesta muchísimo a Noé, pues pienso que si lo hubiera visto a lo mejor solamente desnudo a él, pues a lo mejor no sería algo tan exagerado como para maldecir a un hijo, que un hijo te pudiera encontrar de cierta manera desnudo. Pero si dentro de esa, de descubrir la desnudez de su padre, en realidad se refería a la desnudez de su madre y había esa morbosidad, bueno, entonces es condenable. Es condenable y está basado en la ley de Dios. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Pero recuerde que esto está hasta la ley de Levítico. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Bueno, Génesis capítulo 11, verso número 1 nos dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, mire, a la luz de la Escritura hubo dos circunstancias que fueron motivo del fallo de la humanidad. Una de ellas fue la borrachera de Noé, ¿verdad? Su borrachera ahí maldijo a Cam. Y la otra es la torre de Babel, lo cual trajo como resultado el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Confusión de lenguas y dispersión. Mire, la condición moral de la humanidad era una condición pésima, tan pésima que dice la Escritura que Dios tuvo que descender para confundir sus planes impíos. Génesis 11:5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero mire, a pesar de este juicio de parte de Dios sobre la humanidad, aún se muestra la misericordia de Dios. ¿Cómo? Porque dice la Escritura que después de este acontecimiento buscó un hombre que le creyera y le obedeciera. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán.
Dice el capítulo 15, verso número 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire, en el pacto noaico o de Noé, Dios le dio a Noé el dominio que había perdido Adán. El hombre se envaneció y quiso desafiar a Dios construyendo esta torre de Babel. Este pacto, mire, tiene como propósito llevar beneficios para toda su familia. Este pacto se desarrolla en Génesis 9, pero se aplica a toda la descendencia de Noé y también a todo ser viviente. La gracia prometida por Dios no depende del buen o mal comportamiento por parte de todos los beneficiados. ¿Por qué? Porque Dios estableció un pacto eterno cuya señal es el arco iris. Génesis 9:12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Este pacto es comprendido dentro de la gracia divina. Es un pacto eterno. Conlleva una bendición universal y se puede considerar como una renovación del pacto con Adán y la anticipación del pacto con Abraham. En el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versos 9 y 10, nos dice de la siguiente manera: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y también el apóstol Pedro, hablando de esta misericordia de Dios, en su primera carta, capítulo 3, verso número 20, dice de la siguiente manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire, Dios, a pesar de que en esta tercera dispensación del gobierno humano les dio una responsabilidad a los seres humanos de fructificar y poblar la tierra. Sin embargo, los seres humanos deciden hacer su torre
independizarse de Dios. Y querían hacer esa torre, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué quería hacer una torre que llegara hasta los cielos? Por si Dios volvía a enviar inundación y ellos ahí pudieran resguardarse y no morir en otro diluvio. ¡Qué contrariedad! Sin embargo, Dios nos dice: mi arco he puesto entre las nubes, como pacto eterno de que nunca más habrá otro diluvio universal. Y nos establece su misericordia. Esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, dice Dios, que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti y también de mí y de todo aquel que se acerca a él. Tercera dispensación del gobierno humano, en la cual corroboramos nuevamente que la misericordia de Dios es fiel y permanece para siempre. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, en esta hora por este mensaje de esta tercera dispensación del gobierno humano. Y te pido, Señor, que sea una palabra que perdure en el corazón de cada uno de los oyentes, que los lleve a ese entendimiento, Dios, de que tú siempre has tenido misericordia de la humanidad. Pero como hemos estado viendo en cada una de estas dispensaciones, el ser humano siempre tiende a independizarse de Dios, a tratar de tomar sus propias decisiones, y esto ha venido en detrimento de la vida humana. ¿Por qué? Porque se ha desatado la violencia, se ha desatado ese gobierno humano en el cual no entra la ecuación de Dios. Pero tú siempre, Señor, has tenido misericordia y misericordia sobre toda la humanidad. Dice el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y de ese amor, Señor, de ese amor es del que predicamos cada día, a cada momento y en cada oportunidad que hay. De decirle a las personas que Dios no es el Dios ogro del cual muchos tienen el concepto, sino que es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que dará a cada uno lo que le corresponde. Gracias te damos, oh Dios, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra y gracias por darnos el entendimiento adecuado en esta tercera dispensación del gobierno humano. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, mis hermanos, amigos, personas que escuchen este mensaje. Te pido que les bendigas, Señor, y que pongas tu palabra, Señor, pero sobre todo tu Espíritu Santo, oh Dios, que es el que nos da discernimiento. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le agradezco por escucharme y por escuchar este mensaje, y esperando que sea de bendición para su vida. Nos vemos en el siguiente estudio, que sería la cuarta dispensación, que es la promesa. Hasta entonces me despido con la paz de Dios y esperando que el Señor les bendiga. La paz de Dios.